Los templos de Ocaña se han construido en épocas antiquísimas, que lo hacen ser edificaciones coloniales que muestran un valioso patrimonio histórico para la ciudad. Una de las parroquias más antiguas de Ocaña es la de San Agustín, dedicada al más grande obispo de Hipona, doctor de la Iglesia, que su conversión le otorgó ser uno de los santos más especiales de la Iglesia Católica. La parroquia de San Agustín, antes la ermita de San Sebastián, es una de las parroquias más antiguas de Ocaña, junto con la parroquia Santa Ana, ahora catedral. Hoy conoceremos un poco más de este templo de la ciudad. Los amigos de la rosca, aún me recuerdo en el coro de la iglesia, con lindas muchachas cantando en la nave. El templo de San Agustín es emblemático. Yo creo que es el templo que más se conserva en su estructura original, porque en los otros templos, por causa de terremotos y de circunstancias diversas, ha habido restauración, casi que remodelación. En cambio, nuestro templo parroquial de San Agustín se conserva prácticamente como fue en sus orígenes, como fue en lo que se llamó al comienzo Ermita de San Sebastián, porque como bien sabemos, el encomendero era devoto de San Sebastián y quiso erigir esa pequeña capilla, ese oratorio en honor de San Sebastián. Por eso todavía San Sebastián es uno de los santos protectores de la comunidad parroquial de San Agustín. Desde luego, con el santo de Hipona, con el grande genio de Occidente, San Agustín, y con Nuestra Señora, la Virgen del Perpetuo Socorro, que desde hace muchos años, creo que desde 1912, el padre Alberto Jaime, párroco de San Agustín, la trajo hasta acá, y que es una hermosísima imagen que siempre ha estado en puesto de honor aquí en la iglesia parroquial. Padre, iniciemos este recorrido desde la Casa Cural. A mí me interesa mucho que podamos hablar en lo que usted acaba de resaltar, que es una de las parroquias que poco ha tenido intervención, goza de una casa cural muy antigua, muy bonita, también muy estructurada, y una de las casonas como las casas antiguas de Ocaña, grandes, con solares, con toda la dedicación posible. Sí, señor. Yo diría que es una de las pocas casas de Ocaña que conserva su estilo, su origen, porque desafortunadamente por esta obra de la modernidad y de la posmodernidad se han ido acabando las antiguas casas, esas casas solariegas, esas casas que llamaban también los mayores casas enclaustradas, como que hablaban de lo que es un convento con sus claustros especiales, con sus claustros antiguos. Vos sos Ocaña, mi tierra, la que arrulló mi pasado. La edificación complementa la estructura histórica y patrimonial del templo de San Agustín. Esta vivienda ha sido casa de muchos párrocos que han llevado a cabo la tarea de la evangelización en medio de esta comunidad parroquial y que ha inspirado por muchos años para la oración y el recogimiento. Solo he venido a mirarla con los ojos. Las estructuras, el conjunto, lo que llamaban los antiguos la composición del lugar, eso es importante, importantísimo para la oración, para ese silencio de Dios. El sacerdote poeta Alfredo Sánchez Fajardo habla de que se escuchan las voces del Espíritu así, en un amplio lugar, en donde no esté uno como muy limitado, sino que efectivamente se dé ese espacio, como de hecho se da aquí en San Agustín. El padre Sánchez Fajardo fue párroco de San Agustín en un tiempo, y hace ya muchos años naturalmente, y era un hombre de una sensibilidad exquisita, era como un místico. Él en sus poemas teológicos prácticamente habla con Dios como lo haría un San Juan de la Cruz o un Fray Luis de León, en una forma tan hermosa. Barrio de San Agustín,
siendo trabajo de mis amores. Oh, tus templos, ciudad, tus templos graves, por donde pasan en nocturna hilera sombras de monjes de la raza ibera, cantando salmos por las viejas naves. Templos de santa paz, tibios y suaves, de olor de incienso y derretida cera, en cuyos techos la ojival vidriera nido es de luz y de canoras aves. Templos, ciudad, de humilde arquitectura que evocan el ayer. Oh, Santa Rita, edificada en la calleja oscura. Tosco San Agustín, repitámoslo, Tosco San Agustín, sagrada ermita de Torcoroma, en donde fresca y pura crece una añosa tradición bendita. Recorrer el templo de San Agustín es darnos cuenta no solo de lo bello que se construyó con su forma arquitectónica y colonial inspirada en todas las edificaciones católicas, con signos de liturgia y mágico esplendor. Sin lugar a dudas, el templo en su estructura, como lo decíamos ahorita, inspira tónica de oración, inspira paz, inspira también poder tener un espacio muy particular para encontrarse con Dios, que muy pocos templos en Ocaña, digamos de esa manera, tienen esa misma estructura. Sí, es una particularidad de este templo de San Agustín, gracias a Dios. Señalemos un hecho solamente, la acústica. Es excelente la acústica aquí. Por supuesto que tenemos los micrófonos, pero la acústica es excelente, gracias a Dios. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque se proclama la palabra, se predica y todo llega de manera muy directa, muy fluida a todos los asistentes, a quienes participan en las liturgias. Eso es algo muy importante. Y lo que hemos dicho, su estructura, que se mantiene prácticamente, a mí me parece que en un 90%. Por supuesto que con el correr del tiempo ha sido necesario hacer reparaciones, arreglos, etcétera, pero han sido muy pocos, ¿no? La sustancia se mantiene y esta es una gracia especial, es un punto de referencia para Ocaña, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista turístico. Se habla de tres grandes hechos, tres como símbolos, ¿no? Cristo Rey en el cerro de su nombre, por supuesto la Virgen de Torcoroma en el corazón de los ocañeros y San Agustín en el corazón mismo de la ciudad de Ocaña. Padre, estamos hablando hace unos momentos y recordábamos la historia cuando Ocaña pertenecía a la diócesis de Santa Marta. ¿Qué nos puede usted comentar sobre recuentos que en los libros en la actualidad nos indican sobre las dos únicas parroquias que tenía Ocaña, que era la Catedral y San Agustín en ese entonces? Exactamente, hasta 1962, cuando ocurrió el 26 de octubre exactamente de ese año, la creación, la erección de la diócesis de Ocaña, pues Ocaña perteneció a Santa Marta por muchos años, por siglos, digamos. Acabamos de mirar la placa que hay aquí en el corredor adyacente al templo, la placa que se erigió cuando ocurrió el cuarto centenario de la diócesis de Santa Marta. Recordemos que la diócesis de Santa Marta es hoy por hoy la más antigua de todas las diócesis de Colombia y Ocaña tuvo ese honor, ese privilegio, diría yo, de pertenecer a la más antigua de las diócesis de Colombia, que es Santa Marta. Efectivamente, hasta ese año de 1962, la ciudad de Ocaña tenía solo dos parroquias, la parroquia de Santa Ana, que después ya es catedral desde cuando ya hubo obispo en Ocaña, y la parroquia de San Agustín.
que siempre fue atendida por sacerdotes venerables, por sacerdotes ya de una edad provecta, digamos así, y que ha mantenido hasta nuestros días esa historia, ese servicio. ¿En qué momento de la historia, padre, los agustinos están en la parroquia de San Agustín? Efectivamente, no habíamos hecho mención de que después de ser la ermita de San Sebastián, San Agustín se convirtió en la iglesia conventual de los frailes agustinos. De ahí el nombre de Parroquia San Agustín, que desde hace 114 años pues ejerce ese servicio de parroquia. La parroquia fue creada en 1907 por el santo obispo Francisco María Simón y Ródenas, obispo de Santa Marta. Él creó esta parroquia de San Agustín. Y entonces, ¿qué ocurrió en los siglos anteriores? Pues que había el convento de los frailes agustinos, también una orden, una congregación, una comunidad religiosa que evangelizó a Ocaña, junto con los franciscanos y los jesuitas, etc. Y aquí tenían ellos su convento. Había dos conventos, el de San Agustín, aquí en Ocaña, y el convento de Río de Oro, también al lado de la iglesia parroquial. Entonces, por muchos años, si no estoy mal, si la memoria no me falla, por 189 años, los frailes agustinos tuvieron su convento aquí en San Agustín. Hay una placa aquí a la entrada del templo que recuerda ese hecho, el paso, la evangelización, el servicio de los hijos de San Agustín, de los padres agustinos, aquí en Ocaña, aquí en San Agustín. De ahí viene pues el nombre de la parroquia y el patrono de la parroquia, San Agustín, porque primero fue ermita de San Sebastián, luego iglesia conventual de los agustinos y finalmente templo parroquial de San Agustín. Siendo la ermita de San Sebastián, pertenecíamos a Santa Marta todavía. Efectivamente, todo se hacía y se hace siempre de acuerdo con el que se llama ordinario del lugar, o sea, el obispo de la diócesis. Entonces, cuando se fue a construir esta ermita, que después fue iglesia conventual y finalmente iglesia parroquial, todo se hizo de acuerdo con el obispo de Santa Marta. ¿Qué pasó con los agustinos, padre, y con los franciscanos en Ocaña? En el caso de los agustinos, el hecho de la independencia, cuando se pasó ya de la época colonial a la época de la independencia, al tiempo de la independencia, eso influyó mucho. Y entonces muchos conventos se convirtieron en cuarteles y los frailes agustinos, en su mayoría de origen español, pues se llenaron, por así decirlo, como de temor y prácticamente cerraron los conventos. Y por eso entonces ellos primero cerraron el convento de aquí de Ocaña y finalmente cerraron el convento de los agustinos que había en Río de Oro, que coincide más o menos con 1820, por allá, o 21 más o menos. A ti San Agustín, barrio querido de mi Ocaña, tierra donde nací, donde viví y fui feliz. Ay, como recuerdo aquella infancia tan soñada, ese viejo parque que tanta dicha nos dio. Ay, como recuerdo aquella infancia tan soñada. Cuando ocurrió la consagración del altar, la dedicación del templo, que si no estoy mal en el año preciso, ocurrió en 1992, los meses antes de salir de la diócesis de Ocaña para ir de arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal. Él fue el que consagró el altar, que dedicó el templo de San Agustín. También hay una placa aquí a la entrada del templo donde registra ese hecho. Y efectivamente se ha conservado ese estilo antiguo, ese estilo propio pues de lo que llama el poeta carvajalino tosco San Agustín. En su estructura fuerte y en su modo de ser este templo, pues da testimonio pues de lo que hicieron los mayores y que gracias a Dios se ha podido conservar para el servicio de Dios
y para el servicio naturalmente del pueblo santo de Dios, de la comunidad, de los fieles. Acerquémonos aquí al lambón, padre, que también pues es una parte del inmobiliario litúrgico muy importante. El inmobiliario es un estilo de piedra antiguo, pero tiene frases en latín. ¿Usted que nos puede explicar? Efectivamente, como bien sabemos, el templo pues es de San Agustín y es característico en San Agustín el corazón de fuego. En las imágenes de San Agustín encontramos que el santo lleva en la mano un corazón ardiente. Por eso tenemos esa frase en latín: O ignis qui semper ardens. La traducción es la siguiente: oh fuego que siempre arde. Se hace alusión al amor de San Agustín por la persona de Jesucristo. Recordemos esas célebres palabras de él: tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, aludiendo el santo a su conversión. Como bien sabemos, varios años, bastantes, de su vida los pasó un poco alejado de Dios. Fue una vida un poco disipada, pero en un momento en que se llevó a cabo su conversión, San Agustín verdaderamente amó a Jesucristo. Yo diría que con un amor febril, como lo amó San Pablo, como lo amó San Juan. San Agustín es uno de los grandes que ha comprendido y vivido el cristianismo. Hay una frase que yo la entiendo muy bien y hasta la hago mía y la repito. San Agustín es el hombre que mejor vivió y comprendió el cristianismo. Y en más de 20 siglos de existencia de la Iglesia, estamos ya en el siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI, no encontramos con quién comparar a San Agustín. Los racionalistas, los que no tienen fe, hablan de los tres grandes del cristianismo, que sería, en primer lugar, desde luego, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, o sea, San Pablo, y Agustín de Hipona, San Agustín, el santo protector de esta comunidad cristiana, de esta parroquia de San Agustín. Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. En la parroquia de San Agustín, en su sacristía, se observan las fotografías de todos los sacerdotes que han guiado a la comunidad parroquial desde muchos años, una joya que, sin lugar a dudas, es muy valiosa para la parroquia. Es creo que la única iglesia parroquial que en la sacristía tiene la galería completa de todos los párrocos. O sea, hasta este momento, hasta nuestros días, San Agustín ha tenido 18 párrocos, incluido este humilde servidor. Comenzó la serie con el padre Sebastián Álvarez Villaín, un excelente sacerdote, fue educador, era matemático, orador, un hombre emprendedor muy famoso, oriundo de Ábrego. Aquí tenemos a Monseñor Manuel Benjamín Pacheco Aicardi, un excelente ocañero, un sacerdote muy distinguido, escribió la monografía de la parroquia de Santa Ana de Ocaña, historiador y hombre de excelentes cualidades, dignísimo sacerdote. Este es el padre Alberto Jaime. El padre Alberto Jaime, ya hemos dicho, fue el que trajo la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y fue un excelente párroco. También tenemos al padre Fajardo, Guillermo Fajardo, ocañero también, tío de Alfredo Sánchez Fajardo, a quien hemos mencionado, el sacerdote poeta. El famoso padre Quintero, popular, le decía yo a usted, amigo Cárdenas, periodista, que era un sacerdote por el estilo del padre Adriano Casadiego, muy querido en Ocaña. Aquí está el padre Antonio Curbel Núñez, orador, escritor. Él tenía una hoja parroquial que se llamaba El Adalid Católico. Y luego párrocos más recientes, el padre Francisco Angarita. Padre Francisco Angarita, muy conocido en Ocaña. Muy conocido en Ocaña, sí señor, muy conocido en Ocaña. Historiador, por supuesto. Él tiene una narración, algo escrito muy importante sobre Jesús cautivo y en general sobre Ocaña también. El padre Guillermo Gerardino,
también de estos lugares, fue rector del seminario de Santa Marta y fue un hombre de mucho estudio, de mucha formación académica. Monseñor Heriberto Martínez, muy querido en Ocaña, ¿no? Por muchos años él ejerció en la parroquia de San Agustín y también fue párroco en Santa Ana de Ocaña. Cuando la creación de la diócesis, Monseñor Heriberto Martínez era el párroco de Santa Ana. Es decir, era el primer párroco siendo diócesis ya Ocaña. Ya Ocaña, sí, cuando se creó la diócesis era párroco de Santa Ana. Monseñor Pedro Antonio Navarro, oriundo de Convención, también fue un gran servidor de los obispos de Santa Marta, ejerció buena parte de su ministerio en Santa Marta y luego vino a Ocaña y aquí terminó su ministerio. El padre Roberto Claro fue más que todo educador, al igual que el padre Alcides Velázquez, uno y otro oriundos de la playa de Belén, y sacerdotes muy queridos por la comunidad. Muchos los recuerdan porque no tienen muchos años de haber muerto. El Monseñor Estanislao Salazar, de quien hemos hablado, que por más de 20 años administró la parroquia de San Agustín con especial dedicación, con abnegación, famoso orador, organizador, hombre de testimonio. San Calistense. Exactamente, oriundo de San Calisto, al igual que Monseñor Rodríguez. Aquí está Monseñor Milciades Bayona, que todavía ejerce su ministerio parroquial en la parroquia de San Rafael, en Marabel, aquí en Ocaña, y es el actual canciller de la diócesis de Ocaña. Como le decía, está completa la galería de los párrocos. Esto es muy especial porque, como usted lo ha dicho, muy pocas parroquias lo tienen, ¿no? No lo tienen, tienen algunos párrocos, pero no todos. Los retratos, el recuerdo, que es muy importante. En la sacristía, por ejemplo, de Santa Bárbara de Ábrego, yo veo las fotografías, los retratos de muchos párrocos, pero faltan muchos. Lo mismo ocurre con la iglesia, con la parroquia Santa Ana y de otros lugares. Que sepa yo, es la única parroquia en donde está completa la galería de todos los párrocos que ha habido. San Agustín es uno de los templos de Ocaña muy especiales para visitar, para seguirse enamorando de la infraestructura de lo colonial y emblemático de la ciudad, de la tierra que nos amaña.